Cuando vemos las lamentables defunciones en la siguiente gráfica, vemos que siguen el mismo patrón de ocurrencia que sigue a los casos, con un desfase de 10 a 12 días, que es el tiempo promedio en el que puede ocurrir la pérdida lamentable de la vida después de que se ha tenido la forma grave de COVID. Y recordamos a la población que esto es una enfermedad importante que no debe confiarse, en particular las personas adultas mayores, las embarazadas y quienes tienen enfermedades crónicas, como lo enfatizaré en unos pocos minutos. Esta distribución de los casos fatales está también siguiendo el mismo patrón que los casos acumulados. Obviamente las muertes se van acumulando porque son eventos irreversibles. Y vemos en la siguiente diapositiva la distribución de casos de acuerdo a su fecha de ocurrencia, no a su fecha de registro, y vemos que existe un desfase entre el inicio de los síntomas y la demanda o solicitud de atención de salud, y este desfase es de cerca de 5 a 7 días. Esto es importante destacar, que es importante que las personas que tienen estos elementos de riesgo que he mencionado, enfermedades crónicas, embarazo o edad mayor de 60 años, no retarden su solicitud de atención. Vayan de manera inmediata si presentan los signos y síntomas de COVID, que son muy característicos: la fiebre, el dolor de garganta, la tos y otros que no son tan característicos, como el dolor de cabeza, el dolor muscular y de articulaciones o de huesos. En la siguiente gráfica lo que vemos es la curva acumulada de casos. Siempre tiene esta orientación lineal, exponencial. Bueno, no es lineal, de hecho es exponencial, pero me refiero a una progresión donde siempre aumenta, porque son los casos que se van acumulando. Estos 24.905, de ayer a hoy, o más bien de anteayer a ayer, tuvimos una adición de 1.434 casos, y en los últimos 9 días hemos tenido una magnitud semejante de incorporación de nuevos casos. En las siguientes 3 diapositivas lo que vemos es la ocupación hospitalaria, que es el elemento principal de vigilancia epidemiológica durante la fase 3. ¿Por qué razón? Por lo que hemos dicho, el riesgo principal de la fase 3 en México y en cualquier parte del mundo es la sobreocupación de los hospitales. Ningún sistema de salud está previamente preparado para recibir un evento de esta naturaleza, y lo que en su momento hicimos algunos países es que nos preparamos en el tiempo que tuvimos la oportunidad. En el caso de México, la preparación inició desde el 3 de enero con distintos planes de reorganización, y uno de ellos incluyó la reconversión hospitalaria, en donde por modificar las condiciones de operación de los hospitales en el Sistema Nacional de Salud, por haber firmado un convenio con hospitales privados, por haber puesto instalaciones provisionales para la atención de casos COVID y otras intervenciones, logramos duplicar la capacidad, más que duplicar la capacidad instalada para poder atender a las personas. Pero de todos modos seguimos recordando la importancia de quedarse en casa. Hay que quedarnos en casa, en particular ahorita que estamos en la parte más intensa de transmisión en las 5 zonas urbanas que han sido destacadas como las de transmisión más activa. Regresando aquí al mapa, vemos la distribución de los 674 hospitales designados para la atención COVID, y con el reporte de 95% de ellas, sabemos que el 31% de las camas que han sido designadas, que son para hospitalización COVID, están en este momento ocupadas. Y en las siguientes 2 gráficas vemos en 2 capítulos, en 2 secciones, en esta diapositiva, la ocupación de camas generales. No son camas para personas extremadamente graves, sino son moderadamente graves que requieren hospitalización, y vemos en la barra del lado derecho la distribución nacional de la ocupación, donde tenemos 31% de las camas destinadas a COVID ocupadas, pero todavía el 69% disponibles. Si lo vemos en el orden de izquierda a derecha, destaca el orden en que está la ocupación hospitalaria, con la Ciudad de México, que tiene al revés 69% de su capacidad instalada, ya con la reconversión en este momento ocupada. Sin embargo, como anunció ayer la jefa de gobierno, seguimos trabajando en expandir la capacidad, y en la Ciudad de México se van a reorganizar
todavía 5 hospitales adicionales y se está construyendo la unidad temporal COVID en el Autódromo de la Ciudad de México, lo que a su vez va a expandir aún más la capacidad. Entonces, a eso hay que hacerlo, como se puede ver, todavía cuando hay capacidad de reserva, pero nos vamos adelantando en cada paso a aumentar la capacidad de modo que no lleguemos al punto límite. En la siguiente se ve estas gráficas de barras con color verde la ocupación, en promedio la barra nacional en el extremo derecho de la diapositiva, 25% de las camas para pacientes extremadamente críticos están ocupadas, pero todavía 3/4 partes, 75% quedan disponibles. Si nos regresamos al lado izquierdo y lo vemos en orden por las entidades federativas, la Ciudad de México tiene 61% de ocupación, todavía 39% de disponibilidad.